en esta tarde para hacer algo diferente pero instructivo. Tomamos lápiz y papel, o quienes quieran la nota en el celular, y toquemos algo atinente a la Cátedra de Derecho Eclesiástico Internacional. Es un extracto tomado de la Universidad Católica Argentina, extracto de una conferencia que di en el año 2016. Soy el obispo, doctor profesor Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete, de la Ruitía Sabino José Alvarino, que dice de esta forma, porque tiene que ver con las religiones comparadas. La Escritura dice, Pablo le dice a Timoteo, que esté preparado para toda buena obra y que puedan estar preparados, dice la Escritura, para contender sobre la fe. Cuando alguien te demande el porqué de tu fe, nosotros debemos ser profesionales del Evangelio, guiados por el Espíritu Santo, en una plena teología sana, en el amor de Dios, pero con el poder de ser capaces de debatir sobre nuestra fe y para discipular las naciones, como católicos, apostólicos, presbiterianos, queremos, por supuesto, conforme a la encomienda bíblica, discipular a los gobiernos, porque no se puede discipular las naciones si no se discipula el gobierno. La gran comisión que Jesucristo nos legó no es ir y hacer discípulos a las personas de las naciones, es ir y hacer discípulos a las naciones. Esa diferencia es, bajando un poquito, es abismal, no tanto, porque las naciones no son gobernadas por los pueblos, no son gobernadas por las gentes, sino que son gobernadas por los gobernantes, ya sea reyes, zares, presidentes, primeros ministros, parlamentos unicamerales de una sola cámara, Senado y diputados juntos, o bicamerales, como es en la Argentina, que está el Senado por un lado, diputados por otro. La cuestión es que no es el pueblo el que gobierna la nación, sino que el pueblo delega a un gobierno, un grupo de personas que están en la élite, que son los que dirigen la nación. Entonces, por esta causa, entre otras, nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión nos dijo: ir y hacer discípulos a las naciones, no a los pueblos de las naciones. ¿Eso quiere decir que no tenemos que predicarle a la gente? No, hay que predicarle a todo el que el Espíritu Santo nos diga. Ahora, es claro que Jesús nos enseña, y que los discípulos lo entendieron después de 3 años y medio de estar con Él, que lo que tenían que hacer es lo que hicieron y lo que hizo Pablo, que terminó incluso hablándole de Cristo y de la fe en Jesucristo al rey Agripa, al que gobernaba la región, la nación. Entonces, para estar preparado para eso, nosotros debemos entender, por lo menos, de las principales religiones que existen. En este caso, hoy vamos a tocar brevemente la más grande religión del planeta, cristiana, que es la católica apostólica romana, porque después la que le sigue, o están más o menos a la misma cantidad de adeptos, de feligreses, es el musulmanismo. Los musulmanes también son más de 2 millones de creyentes, por lo menos en el planeta, y lo mismo los cristianos. También los musulmanes tienen sus diversas divisiones. En este caso, como cristianos, primero, queremos aprender de nosotros mismos, de otras denominaciones cristianas que tienen formas y costumbres diferentes a la nuestra. Por eso se enmarca esta enseñanza en lo que se llama la materia de religiones comparadas. En ese sentido, la Iglesia Católica Apostólica de Roma, y cuidado, porque iglesias católicas apostólicas hay muchas,
Nosotros somos iglesia católica, apostólica, pero presbiteriana, no romana. Católica porque católico significa universal. Apostólico porque estamos fundamentados, nuestro credo, nuestras creencias, nuestra conducta de vida en la doctrina de los apóstoles y en el caso nuestro de los profetas, porque es lo que dice la Escritura. Dios fundamentó la iglesia en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Entonces somos católicos, apostólicos, pero presbiterianos. ¿Por qué? Porque creemos que el gobierno de la iglesia no se centraliza. De hecho es lo que la Biblia dice, Efesios capítulo 4 dice, Dios constituyó al pastor, superpastor que está ahí arriba y manda todo. No dice eso, dice Dios constituyó al apóstol, superapóstol que es la cabeza de todo y el capo de Tuticapi. No dice eso, dice Dios constituyó, Efesios capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son por lo menos mínimo 5 oficios claramente establecidos. Eso es un presbiterio. Por eso nosotros somos presbiterianos, porque el gobierno de la iglesia es presbiteriano. El gobierno de la verdadera iglesia no es centralista del papado, no es centralista del presidente de la denominación, que es el apóstol Fulanowski, el obispo Menganowski o el pastor presidente tal de cual. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que el gobierno de la iglesia es un presbiterio, un equipo de ancianos, un grupo de ministros o, como le llaman algunas iglesias, presbíteros. Entonces, en este caso, la Iglesia Católica Apostólica de Roma tiene sede en el país del Vaticano y no se limita solo al rito romano, a la forma cristiana inventada de tradición de Roma, aunque la mayoría de la gente cree que sí, sino que es una gran comunión de 24 iglesias. Papá, ¿cómo? ¿La Iglesia Católica Apostólica Romana no es una? Sí, es una que está dividida en 24. La principal es la de Roma y hay otras más, 23. Es ella, como la Iglesia Romana Occidental, y tiene adheridas a ella 23 iglesias más que no son radicalmente diferentes, sino que tienen una comunión y una concordancia, pero no son iguales, no son una copia, digamos, de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, pero son hermanos y entonces también la componen, llamadas las iglesias occidentales, estas 23. Bajo el sistema del derecho canónico eclesiástico internacional, utilizan la figura legal de sui juris para hacer una gran comunión de 24 iglesias. La figura de sui juris. La rama occidental está representada por la tradición latina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que viene desde hace 1700 años, desde el emperador Constantino en adelante, en el año 312 de esta era. Es llamada occidental, es una forma de decirlo, porque en realidad la Iglesia Católica Apostólica Romana está hasta en Asia, y Asia no es occidente. Pero como nació y se centralizó mucho tiempo en Roma, Italia, Europa, que sí es occidente, bueno, entonces se la llama occidental. Esto es debido a la localización geográfica y no porque su presencia se restrinja solo a países de Occidente. La Iglesia Católica del rito romano está presente en casi todos los países del mundo y tiene diócesis en todos los continentes, desde Portugal a Japón, de Brasil a Rusia, de Angola hasta China y de Canadá hasta Nueva Zelanda, por dar solo algunos ejemplos. Las iglesias católicas orientales, las otras 23 que están unidas a la Iglesia Católica, también tienen fieles diseminados por todo el mundo, pero por razones históricas están más fuertemente presentes en los lugares donde surgieron. Poseen tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas un poco diferentes, así como una estructura y organización territorial propias, pero profesan la misma y única doctrina y fe católica,
manteniéndose, por tanto, en comunión completa entre sí y con la Santa Sede, que está en el Vaticano, donde está el Papa Francisco. Todas las 24 iglesias que componen la Iglesia Católica Apostólica Romana son consideradas iglesias sui juris, o sea, son autónomas para legislar, ellas hacen sus propias leyes, de modo independiente respecto a sus costumbres y a su rito y a su disciplina, pero no respecto a los dogmas, no respecto a la teología, que son universales y comunes a todas, y garantizan una unidad de fe, formando esencialmente una única Iglesia católica, apostólica, romana, que se extiende a montones de países en otras expresiones, pero que son obedientes al papado, en lo que a la teología corresponde. Hay algunos que son católicos, pero no son latinos. La legislación, la legislación de cada iglesia sui juris es estudiada y aprobada por su respectivo sínodo, o sea, por la reunión de sus obispos, bajo la presidencia de su arzobispo mayor o patriarca. Por ejemplo, la iglesia melquita está presidida por su beatitud el patriarca Gregorio III y están dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La iglesia greco-católica ucraniana está presidida por su beatitud el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk y son parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El rebaño de los fieles católicos del rito latino está guiado directamente por el Papa Francisco, obispo de Roma, que es también el líder de toda la gran comunión de la Iglesia Católica Apostólica Romana en sus diversas tradiciones. La entelequia normativa y dialéctica es llamar Iglesia Católica a la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando en realidad todas las iglesias verdaderamente de Jesucristo, por lo que al principio comentamos, son católicas y apostólicas, pero no son romanas, porque son todas, si son verdaderas iglesias, universales, y se basan, por eso lo de católico, y se basan en la doctrina de los apóstoles fundantes, Pedro, Pablo, Juan, Jacobo. Así que todas las iglesias en realidad son católico-apostólicas, solo que por una cuestión dialéctica y un poco hasta de marketing, siempre le dicen la Iglesia Católica, y en realidad la Iglesia del Papado Romano es la Iglesia Católica Apostólica Romana.